Bueno, pues ya tenemos las piezas cortadas y aquí se trata de presentarlas para ver cómo quedaría el premontaje de la pieza trasera, las laterales y la pieza del techo, que como se puede ver aquí, pues queda como se le había hecho el corte en oblicuo, pues queda muy ajustado con la pieza trasera. Estos elementos hay que unirlos con tornillos y después hacer los cortes necesarios para la madera de la puerta y del fondo. Si queremos que la madera de la puerta quede dentro de ese hueco, hay que marcarla en esas distancias de forma longitudinal, y para la pieza del fondo pues nos pasará algo parecido, tendremos que cortarla a lo ancho y a lo largo, justo a la medida del hueco que nos quede en el premontaje. Aquí ya se han colocado unos tornillos para unir los laterales y la pieza trasera, y se va a colocar la pieza del techo, que como vemos tiene el corte en oblicuo para ajustarse a la pieza detrás de la caja nido. Como las tablas son un poco gruesas, para poner los tornillos hay que primero penetrar un poco en la madera. Eso se hace con una broca un poco más gruesa, en este caso era de 8 esa broca, y a continuación se coloca una fresa de avellanado para que la cabeza de los tornillos quede embutida. Por último se coloca una broca más fina para hacer el agujero ya pasante y que el tornillo entre a las piezas laterales atravesando el techo. Bueno, y ahora ya se procede a colocar en el atornillador la punta de los tornillos para atornillar y colocar los tornillos en los agujeros que hemos hecho previamente. A continuación hay que repetir la operación para el otro costado de la caja. Se hacen los taladros para profundizar un poco, se realiza el avellanado de la parte superior de los agujeros para que la cabeza del tornillo quede embutida, y se realizan los taladros pasantes. Bueno, hay que hacer notar que el taladro que se utiliza para hacer los agujeros pasantes tiene que tener un diámetro inferior al diámetro del tornillo, sin contar los dientes del filete de la rosca. Bueno, ahí ya se han colocado los tornillos y se observa que tiene ciertas imperfecciones, pero eso no importa, incluso es positivo porque interesa que entre algo de humedad dentro de la caseta, ¿no? Y en la pieza del fondo pues pasa un poco lo mismo, interesa que queden algunos huecos para que la humedad que entre arrastre la suciedad que se pueda acumular por las heces de los pollos. Ahí ya se está tomando la medida para hacer la puerta. Se muestra ya una tabla que se tenía cortada con el ancho necesario, y ahora pues se trata de marcar la longitud. Ya se tiene la pieza cortada, aunque quede un poco de holgura no importa, por lo que habíamos comentado antes, y hacer notar que ahora para la colocación es necesario dejar un hueco en la parte de arriba para que la puerta pueda girar sin chocar. Bueno, aquí se está mostrando la sierra de corona que se ha utilizado, que en este caso era una de 26 milímetros de diámetro. Se realiza el taladro por una de las caras. Como las maderas son bastante gruesas, hay que hacerlo en dos pasos, por un extremo, y cuando se ve asomar el taladro por la parte trasera, que nos sirve de marca, pues se remata el agujero por el otro lado. Bueno, y ahí se ve el agujero que ha quedado perfectamente realizado, y ahora pues se marca las posiciones donde tienen que ir los tornillos para hacer el eje de giro de la puerta. En uno de los lados se coloca un clavo, comprobamos que la profundidad del clavo es suficiente y se introduce. Como las tablas, como ya hemos comentado varias veces, las tablas son un poco gruesas, se ha hecho un taladro previo para que la cabeza del clavo quede un poco dentro, pero el clavo no está puesto hasta el fondo, no se ha presionado hasta el fondo para que la puerta pueda tener cierto grado de libertad y poder girar. Y ahora en el otro extremo, justo en la marca que habíamos hecho del eje de giro, pues se instala un tornillo. Se hace un agujero pasante con la broca fina
Se agranda un poco el agujero con una broca más gruesa y se hace el avillanado del agujero para que la cabeza del tornillo quede embutida en la madera. Y por último se introduce otro tornillo que termina de hacer la otra parte del eje de giro de la trampilla de la puerta. Y se comprueba que el giro se puede producir perfectamente. Lo último ya es tomar la medida de la tabla del fondo. Esta tiene que ser de 11, en este caso, por 7 milímetros. Se corta y se hace el montaje. Como habíamos dicho antes, no importa que queden algunos huecos porque ayudan al drenaje de la suciedad que se pueda acumular. Y se hacen las uniones con los tornillos. Por último, para acabar la caja, pues se hacen unos agujeros que nos puedan permitir atornillar la caja al tronco de un árbol, o se hace una lazada con un alambre que nos permita colgarla de un gancho. Entonces se coge el alambre, se dobla por la mitad, se le hace una lazada que nos sirva para colocar ahí un gancho, y habiendo realizado unos taladros en los laterales de la caja, se meten los extremos del alambre y se doblan las puntas para que quede fijo. Ahí se dobla el segundo extremo. Y por último es necesario retorcer un poco el alambre por la parte interior para asegurarlo y que no se salga.